Bueno, pues bienvenidos a todos. Buenos días a todos los que, bueno, yo creo que a estas horas prácticamente solo tenemos a gente de España, de Europa, por si hay alguno de Latinoamérica, algún fan de Luis, pues nada, bienvenido y buenas madrugadas, casi diría yo, para todos aquellos que estáis en Latinoamérica. Ya sabéis, Luis Vilanova es nuestro gurú. Tenemos una serie de gurús, pues Luis es el gurú, es el perito informático y experto también en cumplimiento con ISO 27001. Este es el último webinar de Luis en este año. Ya está preparando la interesante agenda para el 2021. Sabéis, el webinar se está grabando. Podéis acceder a la grabación prácticamente, bueno, normalmente el día después ya de la celebración del webinar. Apuntaros las preguntas para hacerle preguntas y comentarios a Luis cuando termine su exposición. Podéis hacerlo directamente vía micro. Ya sabéis, hoy nos va a hablar Luis de ISO 27001, cómo hacer una transformación digital siguiendo este estándar. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros otra vez. Muchas gracias. Bueno, te vemos ahí espléndido. Así que nada, Luis, te vemos también la presentación. Todo tuyo, nos Sí, vemos en la rueda de preguntas. venga, perfecto, fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a este webinar. En este caso, a diferencia de otros webinars que hemos realizado, lo que queremos hablar es de la practicidad o de la necesidad de tener sistemas seguros, sistemas de gestión de la seguridad de la información seguros en todo lo que es la transformación digital de las empresas. Vamos a hablar de cosas, yo creo, bastante interesantes. Este estándar de la ISO 27001, sabéis que es un estándar reconocido mundialmente de gestión de la seguridad de la información y que en ocasiones es absolutamente necesario para adoptar algún tipo de cliente, algún tipo de pliego público, algún tipo de homologación, certificado, sello. Es decir, si nosotros no cumplimos la 27001, pues probablemente habrán clientes que me van a pedir, oye, ¿qué estándar estás llevando tú para gestionar tu seguridad de información? Recientemente he empezado una auditoría 27001, no para obtener el sello de calidad de la 27001, no para obtener ese sello, por así decirlo, sino para que la empresa demuestre a una tercera parte que está adaptada a las buenas prácticas de la 27001, ¿no? Esto es importante entenderlo. La 27001, como cualquier ISO, tiene una serie de medidas, procedimientos, controles, etcétera, que lo que hacen es mejorar tu organización en ciertos aspectos. Yo puedo optar a adaptarme a la adaptación de mi empresa, de mi alcance, que ahora hablaremos del alcance, ¿no? El scope. Realmente no es la empresa, es un scope concreto. Yo puedo adaptar este scope a la 27001, pero no para obtener el sello de la 27001, sino para realmente mejorar en ese área o porque un cliente concreto me lo está pidiendo. En este caso, ahora voy a seguir unas diapositivas, pero quería hacer esta pequeña introducción. Este cliente mío que hace digitalización certificada de facturas, que es otra auditoría que llevo también. Una vez le hemos homologado, conseguí que le homologaran su software o su solución de digitalización certificada de facturas ante la agencia tributaria. Dice, vale, Luis, tengo clientes que ya no se conforman con esto, sino que además me están diciendo que si cumplo con la 27001. Entonces nos pusimos en marcha y al final hemos empezado a adaptar ese alcance, que ahora hablaremos del alcance un poquito más con ejemplos, para demostrarle a sus clientes que ellos se preocupan de la gestión de la seguridad de la información. Bueno, aquí tenéis mi web y mi email, que luego lo volveremos a repetir. A ver un segundito, que no me va la diapositiva. Segundo. A ver. Ahora, disculpad. Entonces, vamos a trabajar o vamos a explicar varias cuestiones. Vamos a hablar de la 27001, vamos a hablar de la 27017, que es una ampliación orientada a todo el mundo cloud, ¿no? O sea, con esto del COVID-19 ya sabéis lo que ha pasado con la transformación digital. Todo se ha ido a la nube, ya sé que no es todo, pero me refiero, casi todo se está yendo a la nube. Las empresas ya no trabajamos en despachos, trabajamos en casa, trabajamos de viaje, etcétera, etcétera. Veremos diferentes escenarios de ejemplos
Veremos la 27002, que, con los 114 puntos de control, haremos un pequeño resumen, explicación, cómo podemos utilizarlos para mejorar la gestión de la seguridad de nuestra empresa. Hablaremos de la adopción de la 27001, hablaremos de la gestión de riesgos, es fundamental. La gestión de riesgos es el core, lo más importante o una de las cuestiones más importantes para mejorar la gestión de la seguridad de la información en nuestra empresa, pero de manera general, no solo basada en la 27001. Es decir, por ejemplo, ahora hablaremos de eso, yo llevo la auditoría de receta médica privada electrónica para diferentes clínicas, hospitales, desarrolladores de software, etcétera, que están en el sector de la receta médica privada electrónica. Para resumirlo, esto de que ahora está de moda de que nos atienda el médico por el smartphone, ¿no? Pues esas soluciones tienen que estar homologadas, esa es la homologación que yo estoy llevando, y aquí hay un punto que la OMC, la Organización Médico Colegial, nos pide, que es la gestión del riesgo, ¿no? O sea, claramente la gestión del riesgo es el core de cualquier sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Y la 27001, obviamente. Luego veremos una herramienta que yo os recomiendo. Bueno, yo, como ya llevaba años trabajando en este tipo de auditoría, toqué diferentes herramientas, porque la 27001 nos genera mucha documentación que está entrelazada. Es decir, yo, por ejemplo, modifico un punto de control o un riesgo, ¿no? Modifico un riesgo, entonces la aplicabilidad, el documento de aplicabilidad me tiene que cambiar, o sea, la gestión del alcance también, o sea, todo está entrelazado. Llevar esto con una documentación con documentos Word es poco más que morirse. O sea, no es posible. Luego, además, sabéis que por cada evidencia, por cada punto de control, tenemos que tener una serie de evidencias. Pues estas herramientas que yo os voy a presentar nos permite llevar todo tipo de evidencias, por ejemplo, de copias de seguridad. Oye, yo estoy haciendo copias de seguridad con esta metodología, pero además demuestro con estas evidencias que lo estoy haciendo realmente, no que digo que lo hago, ¿de acuerdo? Un poco va a ser el resumen de esta reunión. Simplemente para los que no me conocéis, aunque he visto en el listado que varios de vosotros ya hemos sido colegas, llevo 20 años en consultoría y auditoría, soy auditor CISA por ISACA, estoy formado en 27001 por SGS y 27017 por BSI. Tengo máster en ciberseguridad por Deloitte, ITIL V3, bueno, otras cuestiones y perito informático que ni siquiera figura aquí, ¿vale? Y trabajo para todo tipo de empresas, desde startups a multinacionales, ¿vale? Empresas nacionales, internacionales, de España, fuera de España, bueno, un poco una visión general. Me he adelantado, bueno, como os he dicho, SGS, BSI, pertenezco a dos de las principales asociaciones de peritos colaboradores con la justicia, tanto de Comunidad de Madrid como el resto de España, y me he formado en el IES a nivel de negocios, ¿no? Transformación digital. Parece mentira, pero la información de las empresas, ya lo sabemos, ¿no? Tampoco estamos descubriendo nada. La información es uno de los activos más importantes de una organización. Existen muchos riesgos, especialmente ahora todos los sistemas de las empresas o muchos de los sistemas de las empresas están expuestos a Internet. Cuando hablamos de que los sistemas están expuestos a Internet, es que claramente están expuestos a cualquier ataque de cualquier lugar del mundo, como ya sabemos, ¿no? Lo que denominamos la ciberseguridad, básicamente. Entonces, estamos expuestos a la información de trabajadores, información de clientes, facturación, etcétera, y por tanto, nuestros sistemas, como decía el sistema de que me atienda un médico a través de Internet, a través del smartphone, requiere de ya una seriedad, ¿no? O sea, vamos a llamarle una seriedad de decir, oye, yo no puedo exponer esto a Internet cuando me estás haciendo una receta de un estupefaciente o me estás haciendo una receta, me estás guardando la receta, luego la voy a recibir por PDF, eso está expuesto en un sistema público con contraseña, pero cualquiera lo puede intentar hackear, etcétera. De manera que la gestión de la seguridad de la información va tomando un peso importantísimo en la transformación digital, ¿de acuerdo? De hecho, tengo una empresa que estamos auditando para obtener este sello de receta médica que le sorprendía todas las medidas de seguridad que tenía que tener en su sistema. Hombre, vamos a ver, o sea, tienes enfermedades, tienes patologías en tu base de datos y encima esto está expuesto a Internet. Claro, al final lo vio claramente, ¿no? Y además, una cosa que ya lo he avanzado un poquito, y es que ahora iremos viendo que la 27001, ya he dicho que no es para obtener el sello necesariamente, pero si yo me voy adaptando a la 27001, mejoro muchos procesos de mi empresa, ¿de acuerdo? Pues mejoro, por ejemplo, la continuidad de mi negocio.
Si yo aplico los procedimientos y los controles de continuidad de negocio, yo voy a saber que mi web de e-commerce va a estar el 99,9% de tiempo disponible. Y además, si alguien quiere utilizar mi e-commerce para vender sus productos, yo le podré decir y le podré demostrar que tengo procedimientos para garantizar esa continuidad de negocio, ¿no? Conceptos básicos e importantes bueno, ¿por qué esto de la 27001, ¿no? Lo que denominamos CDI en el argot de la auditoría, confidencialidad, disponibilidad e integridad. Cuando alguien me haga una receta a través del smartphone, obviamente yo no quiero que esta receta llegue a manos de nadie más. Y por tanto, la confidencialidad de la información, tanto de la transmisión segura de los datos desde los servidores que me están atendiendo hasta mi smartphone, mi ordenador, mi email, tiene que ser obviamente suficientemente segura para que me dé esa confidencialidad. Disponibilidad, obviamente, si a mí una aseguradora, no voy a poner nombres con los cuales trabajo, me dice que yo voy a poder ser atendido a través del smartphone, pues obviamente yo quiero ser atendido a cualquier hora del día. O generalmente, cuando tengo un problema, quiero que me atiendan, ¿de acuerdo? La integridad, o sea, la disponibilidad es, oye, ¿cuánto tiempo mis sistemas están funcionando en función del alcance? Quedaros siempre con el tema del alcance, el scope, que ahora hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Integridad, pues importantísimo, ¿no? En temas, por ejemplo, sanitarios, si a mí me han hecho una receta con unos medicamentos asignándome una enfermedad o una patología concreta, es obvio que cuando yo la consulte hoy y la consulte dentro de un mes y dentro de 4 años, deberá poner la misma información. No es viable, es absolutamente ilegal y absolutamente un problema que alguien pudiera modificar esos datos de la receta que yo ya tuve, ¿no? O que me han asignado. Por tanto, esa es la parte de integridad. Los puristas dirían que en este listado falta uno. Falta uno, y yo estoy totalmente de acuerdo, que es todo el marco legal, ¿no? Viene un poquito más abajo, pero es verdad que el marco legal, la protección de datos, todo lo que es compliance, dependiendo de, por ejemplo, el tema de receta médica lo rige un Real Decreto, el tema de receta digitalización certificada de facturas lo rige otro documento estatal. Al final, yo lo que voy a conseguir con la 27001 es confidencialidad, disponibilidad e integridad, mejorar en todos estos ámbitos y además dar fe de que estoy cumpliendo otras cuestiones, ¿vale? Obviamente hay 2 puntos más, que es la trazabilidad. Oye, efectivamente, si volvemos al tema médico, porque el médico es un tema que explica todos los niveles más altos, yo voy a poder demostrar que este médico me recetó esto en este momento, se me dispensó en la farmacia, se comunicó al sistema de dispensación, etcétera, etcétera. O sea, trazabilidad de acciones, ¿qué pasa en mi sistema? No solamente del usuario, sino también de posibles ataques, cambios en el sistema, log de actividad, log de acciones, de sucesos, etcétera, etcétera, ¿no? Identidad. Pues si a mí me está atendiendo un médico, yo quiero saber que el que está al otro lado es un médico. Porque ¿cómo sé yo que al otro lado me está atendiendo un médico? Y que es médico, y que está habilitado, y que además la receta la firma él, y queda firmada para siempre con la identidad, ¿no? Pues todo esto nos ayuda a la 27001, que ahora iremos viendo un poco cómo nos puede ayudar. Veis que, claro, yo me estoy centrando en el tema médico, pero esto aplica a cualquier cosa. O sea, ¿cómo sé yo que el que está comprando en mi tienda, en mi e-commerce, en mi app, tiene esa identidad? ¿Cómo sé yo la trazabilidad de lo que pasó tal día, tal hora? Al final, si esto acaba en juicio, si tenemos un problema o un cliente nos demanda, un cliente tiene una queja, esa trazabilidad la necesito. Obviamente, si yo tengo una app que tiene datos personales, necesito que sean confidenciales, que estén disponibles para el usuario y que no cambien si es que él no los ha cambiado, ¿no? Al final, esto afecta absolutamente a apps, webs, todo tipo de negocio. Hablamos de la transformación digital, de cómo de peligroso es y de insegura e ilegal podría llegar a ser. Entendamos, por ejemplo, el ejemplo de la telemedicina, ¿no? Oye, yo tengo un software que me permite que el paciente me atienda entre médico y paciente a través de soluciones Cloud SaaS o Cloud PaaS, me da igual, donde me dan un tratamiento, recomendación. El marco legal es muy amplio, la necesidad de conservar la prueba es importante, lo que se llama la conservación de la prueba, las recetas deben estar firmadas, etcétera. Pues obviamente hay una homologación que parte de la 27001 se aplica a esta homologación, con lo cual vemos ya un ejemplo que la 27001 se está aplicando ya a un caso real que todos conocemos. Imaginémonos, un segundo, vale.
Imaginémonos, por ejemplo, un escenario de telemedicina por WhatsApp, Skype. Supongamos que soy atendido por una de estas herramientas. Si esa herramienta no cumple con la 27001 o no cumple con la homologación que se basa en gran parte de la 27001, ¿cómo puedo saber que esa persona realmente está habilitada para el ejercicio médico? ¿Cómo sabré yo o cómo podré luego consultar que esa receta, dónde se ha guardado? Por eso, cuando hablamos de atención médica por WhatsApp, atención médica por Skype, ya, pero un médico no te puede atender por aquí si luego no queda un registro, ¿no? Seguro. O sea, por ejemplo, la 27001 en este caso nos ayuda a los sistemas de autenticación, tanto del paciente como del médico, cumplimiento normativo, procesos de desarrollo del proveedor. No lo he dicho, pero la 27001 tiene unos puntos de control que nos garantizan que la metodología de desarrollo que tiene el proveedor de software tiene unos niveles de calidad, ¿no? El típico desarrollo, test, validación, pruebas, validación y regresión en el caso de incidencias. También toda la gestión de contratos con proveedores, clientes. Todo esto nos ayudaría a superar este escenario de riesgo, ¿no? Que afecta directamente a la privacidad y la protección de datos. Imaginémonos, ¿dónde está mi receta? Si yo soy atendido por un sistema que no se ha aplicado estas medidas de seguridad y, por tanto, no sé dónde está mi receta, pues podría estar expuesta a cualquier cambio, disponible quizá para otros más allá de mí mismo, ¿no? ¿Cómo demostrar mañana que este médico realmente me prescribió esto? Pues si yo realmente estoy aplicando estos puntos de control de la 27001, realmente en ese alcance voy a poder demostrar que tengo una integridad y una disponibilidad de mi información. ¿Cómo nos ayuda la 27001? Nos ayuda pues, con certificados digitales a través de la firma de documentos. Esto afectaría a la receta, sobre todo a la receta, ¿no? O sea, copias de seguridad, es decir, oye, este cliente, esta empresa que me ofrece este servicio de telemedicina tiene copias de seguridad, tiene estas políticas de retención, hace estos tipos de backups incrementales, diferenciales, completos, etcétera. Además, se almacenan con criptografía asimétrica, etcétera, ¿no? O sea, todo esto de la 27001 me ayudaría a este escenario de riesgo, ¿no? Que estamos viendo. Otro escenario de riesgo podría decir, oye, mis enfermedades se han publicado sin mi consentimiento. Esto puede pasar, ¿no? ¿Cómo de seguro están los sistemas informáticos que el médico me ha entendido? ¿Están protegiéndose frente a ciberataques? ¿Cómo sé que incluso mi histórico de recetas no es accedido por terceras personas? ¿Cómo nos ayuda la 27001? La 27001, por ejemplo, tiene un punto de control específico que es para realizar pruebas de pentesting o hacking ético, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. De manera que yo demuestro a terceros que yo he hecho pruebas de penetración a mi sistema y he superado las vulnerabilidades conocidas. Luego, si un hacker es capaz de saltarse todas mis medidas de seguridad, ya veremos qué ocurre, pero por lo menos yo puedo demostrar con la 27001 y con ese punto de control que yo realmente me he preocupado de esto, ¿no? Además tengo un log de acción, es decir, puedo guardar desde qué IPs están atacándome, desde qué IPs han entrado, con qué procedimientos. Puedo tener una gestión de incidentes completa, ¿no? O sea, que incluso el propio usuario sea capaz de decir, oye, he recibido un ataque con mi usuario y contraseña porque han intentado entrar con mi usuario y contraseña. Yo lo meto dentro del workflow de atención de incidencias, de manera que si pasa algo con ese usuario, siempre sabe que esto ya estaba marcado o ya estaba alertado en el sistema, ¿no? Obviamente esto afectaría a la confidencialidad, ¿no? Generalmente. Un ataque de DOS podría atacar a la disponibilidad, pero generalmente a sustraer la información privada. Esto es telemedicina, pero esto afecta a cualquier tipo de aplicación, desde un CRM, un RP, un sistema de digitalización de facturas, donde yo tengo mis facturas, mis usuarios, mis contraseñas, mis clientes, mis importes, etcétera. Sobre todo, tanto esté expuesto a Internet como no, pero es verdad que cada día más todo está expuesto, ¿no? En el escenario 4 hablábamos de la retención de la información. Oye, si yo necesito una receta de hace 3 o 4 años, pues bueno, la 27001 también aplicando estos puntos de control de copias de seguridad, o de acciones, políticas de desarrollo, contratos, marco legal y sobre todo el plan de continuidad de negocio, me puede ayudar a que yo pueda tener siempre disponible mi información, ya sean mis facturas, ya sean mis documentos, ya sean mis recetas, ya sea cualquier información, ¿no? Entonces, como podemos ver, en este escenario concreto me está ayudando a la disponibilidad del sistema, pero también al cumplimiento legal, ¿de acuerdo?
las recetas mínimo son 5 años, excepto excepción. En otros entornos, en otros sectores, hay otros documentos que tienen otras cuestiones, pero al final la 27001 me va a ayudar a mejorar el compliance, mi forma de trabajar, mi disponibilidad y sobre todo la imagen que yo doy al cliente externo, ¿no? Otro escenario sería, oye, me ha entrado un virus en mi tablet, yo no puedo utilizarlo, etcétera. Bueno, pues lo mismo, la 27001 tendrá políticas de seguridad, tendrá obligación de que los desarrolladores, el equipo interno de la empresa que ofrece ese servicio, tenga antivirus, firewall, políticas de control de acceso, gestión de incidentes. Al final, con todo esto lo que hacemos, si os fijáis, es, yo tengo un nivel de seguridad de un 3 sobre 10, aplicando todas estas medidas de seguridad, lo que hago es subir a un 8. Es obvio que el 10 nunca lo voy a tener porque no existe, pero sí que voy a aumentarlo, de manera que si a mañana, por ejemplo, comercialmente un cliente me dice, demuéstrame qué medidas de seguridad tienes, yo te voy a decir, mira, estoy aplicando todo esto de la 27001, si ante un ataque o ante una salida de información, fuga de información, yo podré demostrarle a las entidades gubernamentales oportunas que yo me he preocupado de tener medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Pero incluso ante inversores. Estamos trabajando con diferentes startups que quieren demostrarle a los inversores que sus sistemas son seguros, ¿no? Poco veis que realmente la 27001 me ayuda a todo esto, ¿no? Disponibilidad, confidencialidad, integridad y compliance, que sería más este puntito de aquí. Otro de los ejemplos, por ejemplo, ¿no? Donde la transformación digital, si es insegura e ilegal, tenemos verdaderos problemas y cómo puede ayudar la 27001. Este es un caso real, ¿vale? Es un caso real que llevamos por el mes de marzo hasta julio. Era una empresa de slots de apuestas online, ¿no? Estos slots son pequeños juegos que los casinos virtuales utilizan para, bueno, pues eso, para sus clientes, ¿no? Aquí eso tiene varias peculiaridades. Existe una homologación que nosotros llevamos, que es la de slot de apuestas online. Esta homologación se basa directamente en la 27001, yo diría que en el 80% de sus controles, ¿no? Además es por cada país aplica unos controles de la 27001, yo diría que el 90% son comunes, pero hay pequeñas diferencias. Y claro, estas empresas necesitan demostrarle al ministerio que realmente tienen adaptada su gestión de la seguridad de la información a la 27001. Para ello, ¿qué hicimos? Pues bueno, entre muchas cosas hicimos los escenarios de riesgos, ¿no? Estas plataformas lo que hacen es conectan, por un lado, con el casino, se integran como si fuera una app que yo me descargo en el smartphone, pues ellos se la descargan en el casino, integran con los sistemas de gestión de seguridad y de información del casino y también con las pasarelas de pago, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un escenario de riesgo sería, oye, ¿qué pasa si el servidor de juegos que yo he desarrollado ha caído, ¿no? Realmente el casino seguiría anunciando que yo tiene nuestro juego, esto era un caso real que nos pasaba, pero nuestro juego no está disponible. ¿Cómo nos ayuda la 27001 a esto? Pues obviamente con contratos, con SLAs, con planes de continuidad de negocio, con gestión de la continuidad de las operaciones, con procedimientos de incidencias y roles en la empresa, ¿no? Entre muchas cosas. Aquí he elegido algunas cuantas, ¿vale? Pero básicamente, obviamente yo no puedo asegurar al casino que mis sistemas no van a fallar ni una sola vez, ni un minuto, ni un segundo en todo el año. Pero para eso tengo mis contratos, para eso tengo mis SLAs y para eso tengo mis planes de continuidad de negocios, ¿no? Obviamente esto me afecta a la disponibilidad, ¿no? A los CDI pues a la disponibilidad. El otro escenario de riesgo, dentro de, por ejemplo, este ejemplo de la transformación digital de un sector de juego que aplica a la 27001 como medidas de mitigación, reducción, mejora y transferencia, ahora hablaremos de eso también, es, oye, ¿qué pasa si un hacker ha detectado una vulnerabilidad en nuestros servidores que ofrecemos el juego, ¿no? A los casinos? Los servidores de juego están expuestos en Internet al final y un hacker ha conseguido acceso a nuestros servidores y extraído copias de nuestros datos, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos demostrar y minimizar la posibilidad de que esto ocurra con hacking ético, pruebas de pentesting, medidas de seguridad perimetrales, seguridad en el entorno de despliegue, logs y eventos, alertas, contratos. Contratos, veréis que aparecen muchas veces, pero es que al final nosotros técnicamente, con la 27001, pero técnicamente podemos llegar hasta un punto, a partir de ese punto tenemos que irnos al marco legal y por tanto contratos, ¿de acuerdo?
es como un comodín, ¿no? El contrato es como una especie de comodín a partir de un punto en que se me escapa del control. No tengo control de esto, ¿vale? Ok, confidencialidad e integridad, afectaría esto, obviamente, ¿vale? Otro de los riesgos que ocurrían en este ejemplo y que al final se mitigan con la 27001 es que el casino no puede acceder a las estadísticas del uso de nuestro juego. Una de las cosas muy importantes en este sector es que los casinos virtuales puedan acceder a las estadísticas de cómo se están utilizando los juegos que ellos han descargado dentro de su casino virtual. Esto es súper importante para entender si el juego es interesante, si nos genera rentabilidad, etcétera, a qué horas entra a jugar, el porcentaje de retención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si cuando yo voy a hacer un login dentro de estas estadísticas no puedo acceder? ¿Vale? Bueno, pues si os imagináis que esto dentro de la 27001 está controlado, tengo medidas, controles, políticas y procedimientos para desarrollar, como los controles de acceso, doble autenticación. Claro, yo no tampoco quiero que nadie pueda entrar en las estadísticas de mi casino, ¿no? Entonces, para eso pues, necesito medidas de fuerza o medidas que aumenten la robustez del acceso lógico, lo que se llama el acceso lógico a mis estadísticas, ¿no? Porque al final es información muy confidencial de mi casino. Confidencialidad, ¿de acuerdo? Otro de los escenarios es, oye, ¿qué ocurre? Veréis que los escenarios de riesgo, ¿no? Estos escenarios de riesgo, muchas veces hay dos tipos de escenarios de riesgo. Los comunes a todas las empresas, oye, todas las empresas tienen este escenario de riesgo como posible, ¿no? Oye, ¿qué ocurre si un empleado no sale amistosamente dentro de la empresa? Y luego hay otros que son verticales, ¿no? Verticales del sector, del alcance, ¿de acuerdo? Pues en este caso, la salida de un empleado, pues ¿qué ocurre si se sigue teniendo acceso a los sistemas, etcétera? Pues bueno, la 27001 me marca unos puntos de control y unas medidas, procedimientos, etcétera. Por ejemplo, políticas de salida de recursos humanos, políticas de control de acceso, recuperación de activos, cierre de accesos, contratos. Todo esto, la 27001 me obliga a tenerlo al día. No solo a tenerlo al día, sino a realizarlo y demostrar que lo estoy realizando con todos los empleados que salen de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, pensamos que realmente estamos todos de acuerdo que la transformación digital, especialmente ahora con el COVID-19 y ya esto ha venido para quedarse, no solo afecta a una barbaridad de cuestiones de nuestros negocios, porque aquí estamos hablando de negocios. Yo hablo de negocios, no hablo de PHP o no hablo de MySQL o de Oracle, yo hablo de negocios. Oye, aquí tenemos políticas, tenemos personas, tenemos contratos, leyes, sistemas, procedimientos, planes, arquitecturas, medidas de seguridad, gestión del cambio, hacking ético, ciberseguridad, metodologías de desarrollo, RGPD, compliance ostras, y además, no solamente mi organización, sino mis clientes, mis proveedores, entidades públicas, gobierno. ¿Esto qué hacemos? ¿Cómo hacemos para gestionar esto, no? Está claro que esto no es del departamento de TI. O sea, yo no le puedo decir al programador de PHP, que será un crack de PHP, no, oye, ponte con la 27001 y me cumples todo esto. Es una absoluta locura, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi empresa mejore en la transformación digital, mejore en la seguridad de la información, pues se ve claramente que yo tengo que involucrar desde la pirámide de la dirección hacia abajo a todos los departamentos transversalmente, por supuesto, el departamento de TI, pero por supuesto el departamento de recursos humanos, por supuesto el departamento de proveedores, por supuesto mis temas legales con mis abogados, mis contratos. O sea, veis que esto no es tecnología, no es tecnología, esto es gestión, ¿vale? Es tecnología desde el punto de vista de que las medidas que voy a tener que aplicar, muchas de ellas sí que son tecnológicas, pero otras no, ¿vale? Entonces, bueno, hablaríamos de un mix, pero yo siempre digo que es más gestión. ¿Por qué SGSI, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, o que es lo mismo, la 27001? ¿Cómo esto afecta a la estrategia y qué diferencia hay entre la 27001 y la 27017? Es lo que vamos a entrar ahora, ¿no? Pero ya se ve que la 27001 no es un tema de un firewall. Esto me ha ocurrido alguna vez y me dicen, no, pero Luis, si yo tengo un firewall y tal. No, pero es que no tiene esto no es un firewall. Y cuando te lo explique, lo vas a entender perfectamente. Después de la explicación, lo que suelen decir es, aquí hay que hacer trabajo. Pero es verdad que con todo esto vamos a mejorar la organización. Y sobre todo vas a mejorar estratégicamente. O sea, no es un tema, no vas a mejorar técnicamente, que sí, pero vas a mejorar sobre todo estratégicamente. Vas a poder llegar a más clientes. Vas a poder ir con la bandera de que tu empresa cumple
con las mejores prácticas de seguridad de la información y, por tanto, lo que le ofreces a tus clientes mínimamente tiene un nivel de seguridad que antes no tenía, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Básicamente, lo que vamos a trabajar, y no me voy a entrar aquí en estas parrafadas, la 27001 es la gestión de la seguridad de la información. Yo soy partner de Instant 27001. Instant 27001 es una solución que nos permite gestionar todo ese mare magnum de términos que hemos hablado antes, ¿no? Puesto que todos esos términos conlleva documentación, conlleva comprobaciones, versiones, aprobaciones, autorizaciones, sin una herramienta que me permita gestionar todo esto es absolutamente imposible. Como os decía, yo estuve eligiendo una herramienta y esta fue la que más me pareció interesante, porque es una herramienta cloud, porque solo se paga una vez, porque no tiene mantenimiento, porque está basado en un gestor documental muy potente como es Confluence, porque yo le puedo dar acceso a mi cliente que me está exigiendo medidas de seguridad, le puedo decir, toma, te doy un acceso y tú mismo ves las medidas de seguridad que tengo. O sea, yo lo veo muy flexible, ¿vale? Necesitamos una gestión eficaz de la seguridad y, como decía, la 27001 tiene 114 puntos de control y procedimientos, medidas, alcance, que ahora veremos, que puedo gestionarme con esta herramienta. ¿De acuerdo? Muy importante. Realmente yo lo que voy a adaptar a la 27001 es un alcance, un scope. Alcance es, pongamos el ejemplo de esta empresa que estamos llevando a cabo ahora, la de juego online, venga, que ya lo hemos explicado un poquito. Su alcance de adaptación a la 27001 no era el programa de nóminas de empleados, que tienen un programa de nóminas de empleados, no, eso no tenía nada que ver. ¿Tienen un programa de prevención de riesgos laborales? Sí, pero eso no tiene nada que ver. ¿Tienen una línea de negocio de e-commerce de hardware? Sí, pero eso no entra en el alcance. El alcance era toda la solución, todo lo que entra en juego para ofrecer a los casinos virtuales esas apps de juego virtual, de juego de apuestas online, ¿no? Generalmente, en un alcance tenemos, voy a resumirlo rápidamente, aunque luego lo veremos, tendremos, por ejemplo, pues todo el alcance es la solución de desarrollo y puesta en comercialización, sistemas, personas, recursos, procedimientos y activos que entran en juego para ofrecer juego online, apuestas de juego online, aplicaciones de juego online, slots de juego online a casinos virtuales, ¿vale? Ese es el alcance. Ahora luego lo iremos viendo un poquito más. Obviamente estamos en un entorno estratégico. Involucra a la alta dirección. La alta dirección va a decidir dónde aplicamos ese alcance dentro de la empresa. Contra más acotado sea el alcance, más fácil será de cumplir. Vale la pena centrarse en lo que realmente los clientes me están pidiendo o en el core de mi negocio. Por ejemplo, oye, yo tengo una aplicación cloud que gestiona facturas digitalizadas, ¿no? Transformo el papel en digitalización. Pues va a ser mi alcance es este. Si yo en mi empresa tengo recursos humanos, temas de recursos humanos, eso no los quito de fuera del alcance, ¿no? De hecho, cuando vayáis a ver a un cliente o a un proveedor y diga, yo cumplo con la 27001, mi empresa cumple con la 27001. No, tu empresa no cumple con la 27001. Será un alcance determinado de tu empresa o de tu organización, ¿vale? A lo mejor es toda, pero generalmente es un trozo, ¿vale? ¿Qué ventajas obtenemos? Pues porque mejoramos mucho la operativa, es decir, cómo trabajamos en el día a día, controlamos qué ocurre con nuestros desarrollos, cómo pasan de desarrollo a pruebas, a validación, a real, cómo tenemos pruebas de regresión en caso de que falle algo, ¿de acuerdo? Nos afecta la visión de que los clientes tienen nuestra organización. Obviamente, si lo tenemos o les decimos que lo tenemos, los clientes nos ven frente a dos propuestas. Sabéis que ahora mismo en esos entornos VUCA, ¿no? O sea, tan volátiles, los clientes tienen mucho donde elegir. Yo ofrezco un CRM, pero es que tengo 18 competidores. Pues si además de ofrecer mi CRM le estoy ofreciendo que yo cumplo con la 27001 y ellos no lo hacen, pues me estoy diferenciando, con lo cual es estratégico, me estoy diferenciando comercialmente frente a otras soluciones, ¿no? Sobre todo también cuando estoy ofreciendo estas soluciones al extranjero. Otros países tienen más interiorizado esto y otros clientes del extranjero le piden a nuestras empresas, demuéstrame qué medidas de gestión de seguridad estás utilizando. Como lo he puesto aquí, ¿vale? Incluso algunos pliegos públicos obligan a tener una adaptación o un sistema de gestión de seguridad de información y lo dejan ahí, ¿vale?
esto lo hemos hablado, lo puedo adaptar sin obtener el sello. Es una mejora continua en mi empresa, el cumplimiento legal, minimizo riesgos, etc. Obviamente, y también es muy importante, esto sí que es muy importante, yo creo, porque yo diría que hasta la fecha la RGPD, la protección de datos, ha sido como un paso al expediente, ¿no? O sea, yo contrato una empresa para que me audite y paso el expediente. Con la nueva norma de protección de datos se aplica, o sea, hay una necesidad de que yo sea proactivo. O sea, si yo tengo un problema de protección de datos, debo demostrarle a un tercero, probablemente a la Agencia de Protección de Datos, que yo he sido proactivo, que yo me he preocupado de meter las medidas de seguridad oportunas para que esto no hubiera ocurrido, ¿no? Hace poco estuve trabajando con un partido político que no voy a nombrar porque tuvo una fuga de base de datos de afiliados en su web. Pues ellos no tenían algunos puntos de control de la 27.000. Hay un mapeo directo entre puntos de control de la 27.000 y puntos de control de o obligaciones de la GDPR. ¿Esto quiere decir que si yo cumplo la 27.001, cumplo en gran medida el GDPR? Sí. ¿Esto quiere decir que si yo no cumplo con esos controles, no cumpliré la GDPR? Exactamente. ¿Vale? O sea, entonces, también otro problema que tenemos, o a veces los departamentos de TI tienen, es cómo cómo pueden vender, ofrecer a la dirección, oye, necesitamos adaptarnos a la 27001, aunque no obtengamos el sello. Si lo queremos obtener, genial, pero sí, aunque no obtengamos, es bueno para toda la empresa. Pues una de las formas de trasladar esto también es que es obligatorio para la GDPR. Y además vamos a demostrar proactividad en el caso que tengamos algún incidente, ¿no? Bueno, pues un 70% dependerá del tipo de negocio, ¿no? ¿Vale? Entonces, la norma 27001 necesita conocer el contexto de la organización, qué tipo de empresa estamos, qué nos pide la dirección, necesitamos liderazgo de la dirección. Cuando vayamos a adaptarnos a la 27001 necesitamos que la empresa esté concienciada que esto es un proyecto global que nos afecta transversalmente a toda la empresa. El alcance, al final, requiere definir dónde vamos a aplicar la 27001. Una vez aplicada la 27001, el alcance, tenemos que identificar aquellos activos que entran en juego dentro de ese alcance. Supongamos el ejemplo de los desarrollos de apps de juegos online, ¿no? Pues ahí entraban en juego pues todos los activos, como pueden ser equipamiento, servidores, puestos de trabajo, personas, recursos humanos, proveedores. Entraba en juego servidores, metodologías de desarrollo, procedimientos, tecnología, ¿vale? Todo lo que certificados SSL, nombres de dominio, todo lo que a mí me permite hacer realidad ese negocio, diría yo, ¿no? En este caso, ¿no? Esa es la mejor frase. O sea, ¿cómo defino yo mis activos que me generan, que me afectan a ese alcance? Pues todo lo que afecta, contratos, todo lo que afecta a que yo pueda producir ese negocio directamente. Obviamente las nóminas de mis empleados no, porque hemos dicho que eso no tiene sentido meterlo en el alcance, ¿vale? ¿Ok? ¿Vale? Esto me lo voy a saltar. El alcance requiere, obviamente, evaluaciones de desempeño, requiere mejora de cómo trabajamos. Me lo voy a pasar porque quiero ir aquí. Hay un anexo, que es el 27002, que ofrece 114 puntos de control. Estos puntos de control, ¿quiere decir que si yo cumplo con esos 114 puntos de control, cumplo con la 27001? No. Si os fijáis, en el flujo que os he contado, defino el alcance, identifico mis activos, personas, servidores, equipamientos, software, dominios, SSLs, certificados, contratos, etc. Ahora tengo que definir los escenarios de riesgo. ¿Qué escenarios de riesgo tengo yo con esos activos? Pues tengo los que hemos hablado antes. Tendré un montón de escenarios de riesgo comunes a todas las empresas, pues pérdida de contraseñas, salida de un empleado, no tengo copia de seguridad, para ataque de dos, ¿vale? Tendré otros riesgos específicos. Oye, pues la pasarela de pago de mi e-commerce falla, ¿vale? Ese será un riesgo. ¿Qué hago yo ante ese riesgo? Y luego tengo, ¿cómo mitigo yo esos riesgos? Pues los 114 puntos de control
procedimientos, políticas, etcétera, me ayudan a mitigar, reducir estos riesgos. ¿De acuerdo? Y por tanto, no por cumplir esos 114 puntos de control cumplo con la 27001, pero sí que es una parte, una gran parte. ¿De acuerdo? Me ayudan a cumplir con la norma. Es parte importante y clave para la misma. Por ejemplo, hay un punto de control, todos los puntos de control de la 27001 están numerados. Entonces, el A1231 es copias de seguridad de la información. Yo tengo que cumplir con ese punto de control. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cumplir? Porque habré identificado seguro un riesgo o una política que me está obligando a tener copias de seguridad de la información. Y lo he puesto de ejemplo porque, claro, este es un ejemplo muy transversal, ¿no? Todo el mundo tiene que tener copias de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos dice el punto es que se tomarán y probarán, resumidamente, se tomarán y probarán periódicamente copias de seguridad de la información, el software y las imágenes del sistema de acuerdo con una política. Esta política la habrá definido ¿quién? La dirección. Esta política no la define el departamento de TI. Por eso decíamos que la involucración de cómo se involucra la dirección de la empresa es clave. Yo, como departamento TI, no soy quien para decir o para exigir que guardemos en la política de retención una copia mensual de los sistemas. A lo mejor es mucho o es insuficiente. Dependerá de la política, de las políticas que me marque a mí la dirección. Yo podré ofrecerlo y decir, oye, ¿qué os parece si lo hacemos así? Pero es la dirección la que marca la política de copias de seguridad de la empresa. ¿Veis? ¿No? Cómo abarca todo, ¿no? Ok. Entonces, realmente en este diagrama, que lo he dejado un poquito para más adelante, tenemos lo que hemos ido hablando, ¿no? Primero necesito el apoyo de la dirección. Luego necesito definir el alcance. Juego de apuestas online. Luego necesito inventariar los activos. Obviamente necesito saber qué tengo encima de la mesa que me va a generar luego riesgos y además tengo que proteger, ¿no? Después, la definición de la aplicabilidad junto con el análisis de riesgos, es decir, definir todos esos riesgos, qué riesgos me aplican, qué medidas tengo para resolverlo, cómo he implantado esas medidas en el punto 6, pues por ejemplo, contraseñas. Pues en esta empresa hay una política de contraseñas que obliga en todos los sistemas a la doble autenticación, rotación de contraseñas cada 3 meses, complejidad de la contraseña, pero además luego tengo que tener la implantación, el punto 6, demostrar a un tercero o en general, incluso a mi empresa, si me pregunta dirección, demuéstrame que lo estás haciendo, esta política que hemos marcado, tengo que demostrar que mis sistemas tienen esto, ¿vale? Con evidencias. Otras cuestiones como procedimientos, inventarios, protocolos, bueno, otras cuestiones. Generalmente, si a partir del 8 sería un punto donde yo entro si quiero obtener el sello, pues obviamente tendrá que venir SGS, AENOR, quien sea, a hacerme una auditoría externa y otorgarme el sello. Los auditores como yo, los auditores internos o auditores o consultores de implantación, yo me defino más como consultor, auditor consultor de implantación, yo no puedo otorgar el sello. Esto lo otorga siempre una tercera entidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Seguimos. ¿Qué diferencia un poco la 27017? Dado que la 27001 lleva años cambiando y mejorándose, ¿no? Adaptándose a los nuevos tiempos, surge la necesidad o la necesidad de tener puntos de control muy específicos para el mundo cloud, sobre todo con la transformación digital, ¿no? O sea, la 27001 no tiene, es muy generalista, pero no tiene puntos de control específicos. Hombre, algunos sí que podría tener, alguno me puede decir, no, oye, que el punto del pentesting está claramente orientado al cloud. Podríamos discutir esto, ¿vale? Pero sí, puede ser. La 27017 lo que viene a decir, oye, aparte de los 114 puntos de control que tenemos en la 27001, marco unos muy concretos para las soluciones en la nube, ¿de acuerdo? O sustituyo algunos otros por estos. Por ejemplo, el 815, que es la eliminación de los activos del cliente del servicio en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Además, esas dos cruces que hay ahí a la derecha, podría haber puesto el título arriba, quiere decir tanto desde el lado del cliente como desde el lado del proveedor. Claro, si yo tengo una solución en la nube, soy un cliente tuyo, donde he estado dejando, yo soy una clínica, ¿no? Y he estado dejando mis recetas, mis pacientes,
y ahora me cambio a otra solución de receta médica, tú me tienes que asegurar que tú vas a eliminar, primero, me lo vas a dar, punto uno, si yo te lo pido, y segundo, vas a eliminar mis datos. Tú ya no tienes por qué tener mis datos, lo puedes anonimizar si quieres, pero ya no puedes tener mis datos, ¿de acuerdo? Un poco va de esto, ¿no? O sea, ¿cómo haríamos esto? Pues lo podríamos hacer por contratos. El contrato define que habrá un procedimiento de transferencia y eliminación de información en la nube. O sea, al final, la 27017 quiero que os quede claro que es una pequeña ampliación destinada a medidas de seguridad en la nube, ¿vale? Esto lo he ido ya diciendo, orientado a soluciones cloud. Hay 44 controles en la 27017, solo 7 de ellos son nuevos y, bueno, los 37 son modificaciones de la 27001, ¿no? ¿Vale? Y este ejemplo que hemos mostrado. Ok. Como hemos dicho, todo parte de unas políticas. O sea, todo parte de una definición de políticas, donde si a mí me están definiendo la empresa unas políticas de contraseñas, unas políticas de copias de seguridad, unas políticas de desarrollo seguro, unas políticas de comunicación encriptada, o me están definiendo unas políticas desde dirección, yo hacia abajo tendré todo lo que haga como medidas de control, seguridad, etcétera, tiene que cumplir con esas políticas, ¿no? Por ejemplo, una política de contraseña, bueno, todas las políticas tienen que tener una especificación de quién es el responsable de esta política, un control de versiones, un pequeño resumen, garantizar las contraseñas seguras, una introducción, la colaboración de todos es fundamental, ¿vale? El alcance aplicado a todos los usuarios, externos, internos, sistemas, etcétera. Unos objetivos, ¿qué buscamos con esta política? Establecer un estándar para contraseñas fuertes dentro de toda la organización, ¿vale? Principios, pues estas contraseñas siempre serán mínimo 8 caracteres, complejidad tal, no podrá tener nombres propios, palabras comunes, ¿vale? Responsabilidades, todos los usuarios deben de conocer, muy importante esto que no lo he dicho, las políticas se necesita que sean conocidas generalmente por los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? Pues los interesados suelen ser el propio personal de la empresa, suelen ser los clientes, suelen ser proveedores y suelen ser terceras entidades. Generalmente yo tengo que hacer llegar estas políticas a los interesados porque si no ellos mismos no sabrán que deben de cumplirlas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las políticas de contraseñas o dentro de la privacidad puede ser que yo deba informar a mis empleados que no deben de comunicar sus contraseñas a terceros. Si yo esto no se lo entrego a mis empleados, pueden alegar que ellos nunca recibieron esas políticas. ¿De acuerdo? Y qué resultados, ¿no? ¿Qué beneficios voy a obtener con esta política. ¿De acuerdo? Otras políticas relacionadas y ya está. Evaluación y gestión del riesgo. Esto lo hemos ido hablando. Básicamente, yo necesito, retomamos, alcance, activos, análisis de riesgo, evaluación de riesgo, aplicación de puntos de control, procedimientos, políticas, todos los artefactos que me ayudan a minimizar el riesgo. Para hacer una evaluación de riesgo hay diferentes metodologías, ¿de acuerdo? Como lo que me decía un cliente, no, pero si yo tengo una evaluación de riesgo, yo ya cumplo con la medida de seguridad. No. Tú tienes una evaluación de riesgo basada probablemente en escenarios como la 31.000 o la 27.005 que me marcan. Yo puedo hacer una evaluación basada en escenarios, cualitativa o cuantitativa, es decir, yo puedo hacer una evaluación cualitativa basada en la opinión de un comité de expertos, que puede ser un comité de la empresa, y que luego pueda cuantificar esos riesgos, tanto económicamente, niveles de seguridad, impacto, etcétera. O utilizar herramientas que nos ponen el Estado incluso a nuestra disposición para hacer estas evaluaciones de riesgos, ¿vale? La evaluación de riesgos es fundamental, porque si yo no hago una evaluación de riesgos, no puedo seguir con los siguientes pasos de la 27001, ¿vale? La definición de escenario de riesgo permite que cualquier usuario sin altos niveles técnicos entienda y pueda evaluar ese riesgo. Si yo pongo que un escenario de riesgos es la salida de un empleado a la empresa con información confidencial, cualquier persona de mi empresa entiende el riesgo. No es un tema técnico, pero cualquiera lo entiende, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la evaluación de riesgos, lo normal es que haya una probabilidad, un impacto y una exposición de ese riesgo, lo que se llama la matriz, ¿no? Yo genero matrices
cruzo si la probabilidad es baja, alta, media o otros niveles que podamos crear, cómo sería la probabilidad y qué pasaría, la exposición, qué pasaría si realmente eso se llega a dar, ¿no? Si ese riesgo se materializa, ¿no? Que se denomina así, materializar. Luego explico, oye, la probabilidad de que esto ocurra es que no es probable, baja sería que no es probable que se materialice, la frecuencia menos una vez al año, ¿vale? O sea, poco intento categorizar y luego darle a estos riesgos estos niveles de cuantificación. Luego, además, la evaluación y gestión de riesgos me va a decir si el impacto, ¿no? es media, baja, alta, pues en función incluso de los euros que yo me pongo en riesgo de que eso pase. Pues si la base de datos de mis clientes, pacientes y enfermedades e incluso medicamentos sale de mi base de datos, obviamente a lo mejor yo estoy expuesto a una sanción superior a 50.000 euros, ¿no? Pues bueno, pues para mí ese nivel sería un nivel alto, ¿vale? Es un poco, lo dejo ahí, ¿no? O sea, lo dejo para que veáis un poco cómo se trabaja esta evaluación de la gestión de riesgos, ¿no? Y esa cuantificación. Por ejemplo, otro ejemplo de evaluación de riesgos sería, oye, un escenario de riesgo sería que un empleado pierda un dispositivo, ya sea móvil, generalmente será móvil, ¿no? Si lo pierde. Un portátil, un smartphone. ¿Qué ocurre? ¿Esto a qué afecta? A confidencialidad, disponibilidad, integridad. ¿Cuál es la probabilidad del impacto y de la exposición? Un resumen. Oye, ¿qué voy a hacer contra ese riesgo? Porque puedo hacer diferentes cuestiones. Lo normal es que generalmente se utiliza mucho la reducción del riesgo, ¿no? Es decir, voy a reducirlo. No puedo eliminarlo completamente, también se puede eliminar algunos, pero generalmente no lo puedo eliminar. Yo no puedo eliminar el riesgo de que un trabajador pierda un dispositivo. ¿Y cómo lo puedo reducir? Pues lo puedo reducir con las medidas. Por ejemplo, aquí hay 3 medidas para reducir este riesgo. Medida número 1, política de dispositivos móviles, donde le explicará al trabajador que se preocupe de todas las cuestiones cuando tenga dispositivos móviles. Política de uso de controles criptográficos, también, porque si yo tengo los dispositivos encriptados, etcétera, etcétera, pues reduzco el riesgo que me generaría la pérdida de un portátil. La comunicación de este suceso también me lo reduce, porque si yo tengo una herramienta MDM, Master Mobile Data Management, y yo tengo una comunicación de este incidente, pues quizá el departamento de seguridad o el departamento de IT, quien sea, podrá hacer un borrado remoto del dispositivo. Pero si no me lo comunican, a lo mejor yo no me entero, ¿no? ¿Vale? ¿Veis que esto al final todo está entrelazado, ¿no? O sea, yo tengo un riesgo, tengo las probabilidades, tengo los impactos, luego tengo las políticas, tengo las medidas de control y toda la documentación que todo esto va a generar, ¿no? Y claro, yo necesito una herramienta de gestión, que ahora iremos a verlo un poquito, ¿no? Un caso real. Pero cuando yo trabajo un riesgo y lo reduzco su posibilidad, o sea, reduzco el impacto, siempre queda una exposición residual, siempre queda algo. Es muy difícil eliminarlo al cero, a que no quede nada, ¿no? Entonces, bueno, pues también le hablamos de exposición residual, ¿no? Es que es el riesgo, el impacto que me genera, que se me crea, o que se me queda, mejor dicho, cuando yo he hecho todo lo posible de mi organización para reducirlo. Vale, esto no lo he dicho. Cuando digo todo lo posible, siempre hay que hacer una evaluación, esto pues, es muy lógico, de coste-beneficio, ¿no? Oye, la empresa puede decir, porque esto lo tiene que validar la empresa, la alta dirección. Yo no soy quien de TI para decir que yo voy a dejar aquí un riesgo residual, pero me voy a gastar un presupuesto enorme en esto. A lo mejor no, a lo mejor la empresa dice, no, yo este riesgo lo asumo porque tengo un seguro de pérdida de dispositivos, un seguro de ciberseguridad. No vamos a invertir en esto más allá de esto, y acepto el riesgo residual medio, ¿vale? ¿Veis que, claro, esto es estrategia de negocio, ¿de acuerdo? Es de un comité de negocios, ¿vale? ¿Y quién es el responsable? Pues el CISO, quien sea. Por tanto, la documentación, organización, publicación, borradores, aprobación, control de versiones, almacenamiento de evidencias. Esto es fundamental. Demostrar que realmente yo estoy cumpliendo eso que estoy diciendo. Toda enlazada, todo un único punto de trabajo, necesitamos una herramienta. Además de una herramienta, Instant 27001, que ahora la vamos a ver un poquillo, lo que me ayuda también es que yo no parto de cero.
yo parto con 31 escenarios de riesgos ya hechos y explicados, de manera que yo solamente voy a tener que hacer modificar aquello que no aplique a mí, cambiar aquello que no estoy de acuerdo, cambiar aquello que se adapta a mi empresa y eliminar o añadir los riesgos que yo considero que sí que son oportunos. ¿De acuerdo? Obviamente me permite el trabajo en equipo. Unas personas pueden estar trabajando en las copias de seguridad, en las evidencias de copias de seguridad, y otra persona puede estar trabajando en las políticas de contraseñas, ¿vale? O en el acceso lógico o en el pentesting, pero al final todo va a acabar en la misma herramienta, ¿vale? Puede tener acceso externo. Oye, yo tengo que demostrarle a SGS que cumplo con la 27001. Cuando venga, me empieza a pedir los papeles, la documentación, y decir, no te preocupes, está todo aquí. Aquí, todo está enlazado. Mira, aquí navegas del riesgo navegas al punto de control, del punto de control a las medidas, de las medidas a la política, de la política al inventario de activos, ¿vale? Todo súper enlazado. Muy bien. Entonces, claro, yo siempre digo que para llevar esto a cabo, lo mejor es contar con un consultor de implantación. ¿Por qué? Porque si tú adquieres una herramienta, eso está muy bien. Si tú no tienes experiencia o si en la aplicación de una serie de medidas u otras te va a resolver un riesgo, pues difícilmente lo vas a hacer. Entonces, cuenta que al final lo ideal es que tengas un consultor de implantación que te ayude en esto, ¿vale? Dicho esto, lo que vamos a hacer es ver cómo una herramienta como esta 27001 nos ayuda a cumplir con la 27001. Esta herramienta está en la nube, se basa en Confluence, que es un gestor documental muy estándar y conocido, está enlazado con herramientas súper implantadas como Jira y Slack. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final, cuando yo hago la consultoría de implantación y cuando los consultores de implantación trabajamos con herramientas como esta, lo que hacemos es, vale, ves creándote tareas para tus desarrolladores, para tu equipo de sistemas, para tu equipo legal, para tu dirección, y al final esas tareas están enlazadas a puntos de la 27001, ¿de acuerdo? Yo digo que siempre acelera un 70% la implantación, porque al final no partes de cero. Por ejemplo, las políticas de contraseñas, pues ya viene con una política de contraseñas esa, que tú solamente tienes que leerla y decir, me gusta, voy a implantarla, o no, voy a modificarla, voy a ampliarla, voy a cambiarla, pero ya te viene con una hecha. No tienes que partir de cero, a ver, política de... No, o sea, eso es morirse, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora. Viene con muchos ejemplos y plantillas, una estructura de árbol y un coste de licencia único a la hora de adquirirlo, y ya te olvidas. La herramienta es para ti, para toda la vida, ¿vale? Entonces, me voy a ir cierro esto, me voy a ir a la herramienta 27001, Instant 27001, ¿vale? La herramienta 27001, lo que hizo 27001, Instant 27001, perdón, tiene este aspecto, ¿de acuerdo? Está en la nube. Al final, lo que me marca es todos los pasos que yo tengo que hacer para cumplir con la 27001, que básicamente de izquierda a derecha, en este diagrama amarillito, si os fijáis, habla prácticamente de lo que yo os he dicho. Es decir, oye, vamos a definir el alcance, el liderazgo de la empresa, vamos a definir la gestión de riesgos, evaluación, todos los riesgos. Aquí veis cómo viene por defecto, viene con 36 riesgos que ya están descritos y documentados y enlazados con sus medidas de control. De manera que al final lo que tienes que hacer es leerlo, transformarlo y resolverlo, ¿no? El tercer punto es todos los puntos de control de la 27002, los 114, ¿vale? Ahora lo veremos, vamos a verlos algunos ejemplos. Y otro de los, otro de los puntos son todas las políticas y procedimientos que también hemos hablado, que nos ayudan a resolver esta gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Voy a quitar estas pantallitas que me están molestando. Vale. Aquí, conforme yo voy pulsando, también puedo generarme un pequeño diagrama de Gantt de cómo evoluciona la adaptación. Aquí tengo, por ejemplo, todo lo que yo necesito ir documentando, por ejemplo, determinar el alcance o scope de mi sistema de gestión de la seguridad, de manera que aquí ya me va a ir diciendo, mira, te doy instrucciones, tienes que
hacer esto para definir el alcance. Te pongo un ejemplo de alcance mínimo. Tú puedes ampliarlo y luego hay otras ampliaciones. ¿Qué se requiere en este punto? ¿De acuerdo? Por ejemplo, los controles, los 114 puntos de control que hemos hablado de la norma. Por ejemplo, dentro del apartado A18 tenemos, aquí, tenemos uno, o el A18.2, tenemos que uno de los puntos de control es realizar pentesting a nuestros sistemas. Pues todo esto ya está documentado en esta herramienta. Lo que me dice es, oye, el requerimiento de este punto de control es que los sistemas de información se revisan periódicamente para verificar el cumplimiento de las políticas y normas de seguridad de la información de la organización. No le he dicho, la herramienta está en multidioma. Por ejemplo, yo trabajo en inglés cuando las empresas quieren demostrarle a empresas, obviamente, de otros países su cumplimiento. Pues, por ejemplo, esta plataforma de juego online lo hicimos todo en inglés porque los casinos son internacionales y, bueno, pues todo en inglés, ¿no? Instrucciones, me indica cómo puedo yo resolver este punto de control. Como un ejemplo de cómo lo podría resolver, ¿de acuerdo? Si está implantado o estoy en curso de implantarlo, si aplica o no aplica, porque a veces hay algunos puntos de control que no aplican. Por ejemplo, las medidas de acceso físico al CPD. Pues a lo mejor ese punto de control no aplica, porque lo tenemos todo en cloud, en Amazon Web Service, en Google, en Azure, lo que sea. Razón, muy importante. Me afecta a la evaluación del riesgo. Y si fijáis, cuando yo pongo el ratón encima, ya me enlaza con la evaluación de riesgos. Ahora pulsaré y lo iremos a ver, ¿vale? Me dice quién es el responsable, cada cuánto tengo que revisar yo el pentesting, por ejemplo, ¿no? Oye, pues anualmente se hará un pentesting, cómo lo voy a hacer, y aquí abajo, en la parte de fichero, es donde yo añadiría los resultados de los pentesting que he hecho para resolver las vulnerabilidades detectadas. Básicamente sabéis que las vulnerabilidades se clasifican en rojo, amarillo, verde y azul, ¿no? Rojo, amarillo, verde según la gravedad y azul información. Pues que mis sistemas ofrecen información a los hackers, ¿no? Eso no debe de pasar, generalmente no deben estar todas en verde, ¿no? Pues todos esos documentos, esas evidencias, lo iría añadiendo aquí. De acuerdo que si mañana viene una empresa que dice, oye, demuéstrame que tú cumples con el punto de control de la 27001-1823, pues yo le daré acceso a esta página y ahí podrá ver mis test de pentesting, cómo lo he resuelto y cómo lo he reducido, por ejemplo. Este es un punto de control de los 114 que hay. Si os fijáis, como hemos dicho, la razón del por qué yo estoy aplicando este punto de control es porque tengo una evaluación de riesgos. Si yo pulso aquí, automáticamente me lleva a la evaluación de riesgos. Está todo enlazado. La evaluación de riesgos, si os fijáis aquí en la parte izquierda, ya me ha abierto a la evaluación de riesgos, me dice todos los riesgos que ellos consideran transversales a todos los sectores y organizaciones, pero la idea es que yo, de estos 36, los adapte, ahora vamos a ver un riesgo concreto, ¿vale? Pero que yo los adapte a mi forma de trabajar, a mi tipo de sector, a mi alcance, y además añada el 37, el 38, el 39 específicos de mi sector. Pues, por ejemplo, que las recetas médicas salgan de mi base de datos, que la pasarela de pago no funcione, que el casino deje de comunicar, que la web de estadísticas del casino no sea alcanzable. Son riesgos específicos de mi sector, ¿vale? La evaluación de riesgos al final es muy importante. La 27001 lo que me va a decir es, oye, me va a venir el auditor o me va a venir una empresa externa y decir, enséñame tu evaluación de riesgos. Pues yo en mi evaluación de riesgos, mínimo, tengo aquí un pequeño resumen y decir, no te preocupes, mira, aquí lo tengo. Si yo añado un riesgo, automáticamente se me añade mi evaluación de riesgos. ¿Veis cómo? Si yo no tengo esto, imaginaros el mare magnum que tengo que tener para cada vez que modifico un riesgo, por ejemplo, la categoría, me tengo que ir a la evaluación, a modificarlo, es morirse, o sea, morirse, ¿vale? Entonces, aquí me dice que por cada riesgo, cuál es la amenaza, qué categoría le he aplicado, probabilidad, impacto y exposición y quién es el propietario de este riesgo. Vamos a ir, por ejemplo, compartir cuentas de... Este es un riesgo, ¿no? Compartir cuentas. A ver, que no me lo está abriendo ahora. Vale, pues no sé por qué si no me lo abre ahora. Pérdida de dispositivo móvil. Es un riesgo. Este riesgo, ¿a qué activo me afecta?
porque todo riesgo afecta a un activo, de los que hemos dicho al principio, ¿no? Justo el paso antes de definir mis escenarios es identificar mis activos. ¿A qué activo me afecta? Pues a la información confidencial almacenada en mi dispositivo. ¿Cuál será la amenaza? La pérdida. Generalmente será la pérdida, ¿no? Y se pone en manos equivocadas, tal. ¿A qué me afecta? A la confidencialidad. Lo normal es que si un trabajador pierde un dispositivo, se ponga en exposición la confidencialidad de la información de mi empresa. La probabilidad de que se pierda, bueno, puede ser alta. Oye, un dispositivo móvil, el impacto sería medio. Cuidado porque pueden haber datos y cómo nos afectaría. Y vale, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, lo vamos a reducir. ¿Cómo lo vamos a reducir? Pues aplicando la política de dispositivos móviles, política del uso de controles criptográficos y comunicando la comunicación de sucesos. Oye, y la exposición residual es esta, ¿vale? Y además aquí también tengo un resumen para que yo me acuerde de cómo funciona todos los niveles de probabilidad de impacto y exposición, ¿vale? Bueno, pues aquí está lo que sería todos los riesgos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el correo electrónico es interceptado. Veis que aquí también ya me afecta a la confidencialidad e integridad. Si yo aquí añadiera o quitara uno de estos, en lo que es la evaluación de riesgos, automáticamente se me actualiza aquí, ¿vale? Imaginaros esto si no tenemos una herramienta, ¿no? Es imposible, vamos, desde mi punto de vista. Además, tenemos el plan de tratamiento de riesgos, que es un resumen de cómo estoy yo tratando todos esos riesgos, también me lo van a pedir. Además, voy a tener, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, políticas. Pues oye, aquí me viene con una serie de ejemplos de políticas que yo puedo reutilizar. Políticas de control de acceso, pues ya me da una política concreta, ¿de acuerdo? Además yo suelo ampliarlas un poquito, pero ya me da una política hecha. Oye, mira, que las contraseñas sean cada 6 meses que se cambien, que sean sensibles, todo esto, ¿no? O sea, si yo no estoy de acuerdo, no quiero utilizar un doble, o si quiero utilizar un doble factor de autenticación, pues dejo esa frase, porque la voy a utilizar, me parece genial, ¿no? Pero ya me viene con una serie de políticas. Si yo quiero añadir una, pues simplemente tengo que añadirla y ya está. Con una plantilla. Oye, pues políticas de criptografía. Pues voy a utilizar SSLs, voy a utilizar certificados de tipo A. Además, los voy a guardar en esta ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Veis cómo me da mucho trabajo ya hecho ese tipo de herramientas? Por ejemplo, que antes me he ido, segundito, que quería enseñaros una cosa, a ver si lo encuentro. Por ejemplo, puedo tener un listado de mis activos, ¿veis? Puedo tener informes de auditorías externas, también lo puedo tener. Puedo tener todo tipo de documentación de apoyo, como pueden ser, por ejemplo, planes de continuidad de negocio, pueden ser programas de auditoría interna, todo ya me viene hecho, entonces solamente tengo que trabajar, ¿vale? Básicamente. Luego también un resumen, también puedo tener cómo la empresa se está involucrando con nosotros, el liderazgo y compromiso de la empresa, las políticas de la empresa, cómo se van a desarrollar. Bueno, al final, si os fijáis, realmente yo tengo todo muy enlazado para poder demostrarle a un tercero que estoy bien adaptado a la 27001. Y este era el punto que estaba buscando, la declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad lo que me viene a decir es de la 27002, del anexo este de los 114 puntos de control, cuáles estoy yo aplicando y por qué. ¿Por qué razón? ¿De acuerdo? Si aplica o no aplica. Por ejemplo, aquí hay uno que decimos que no aplica, por ejemplo, áreas de carga y descarga. Oye, mi empresa no tiene área de cargas y descarga, pues no aplica. Este no, está así porque dentro del punto de control yo lo marqué como no. ¿Veis cómo todo está súper enlazado? ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues creo que queda claro, ¿no? Que al final, y además, para ser cada día más competitivos, cuando yo me meto a desarrollar una app para mi negocio, adaptarme a un estándar de seguridad, por ejemplo, no lo he dicho, pero aquí dentro de los, no he hecho un resumen, ¿no? Pero dentro de los puntos de control del anexo 2 también está
adquisición, desarrollo, copias de seguridad. Es decir, también vamos a entrar a cómo nuestro equipo de desarrollo trabaja, ¿no? Cómo pasamos los desarrollos de un entorno de producción a real, cómo tenemos control de que se han hecho las pruebas correctas, o sea, qué principios de ingeniería de desarrollo estamos aplicando. O sea, realmente mejoramos todo, mejoramos una visión 360 de la empresa, de cómo desarrollamos, cómo trabajamos, y esto, claro, siempre redunda en una mejora interna. Ahora trabajamos, me decía esta empresa de apuestas online, dice, es que ahora trabajamos mucho mejor, Luis, porque antes pasaban las cosas a producción sin mucho control, nos pasaban bugs que ahora los cazamos. O sea, yo creo que es una mejora sustancial, ¿no? Y además, obviamente, y por terminar, la visión a nuestros clientes, ¿no? Oye, cuando viene un cliente, no, y además yo tengo esto. O sea, si yo lo sé vender, si sé eh, trasladarle a mis clientes esto, es genial. Y es que además, la tendencia de todo es que nos van a exigir un SGSI para poder comercializar nuestros productos. Ya se está exigiendo en homologaciones. He nombrado dos, la receta médica privada, digitalización de facturas, bueno, el juego online, he nombrado tres realmente, hay más. Se está exigiendo por la RGPD. La RGPD quiere que yo tenga un sistema de gestión de seguridad de la información. Me lo van a exigir clientes. Me lo van a exigir el Estado para acceder a pliegos públicos, ¿no? Y bueno, simplemente ya por terminar, ¿no? Pensar eso, que la 27001 no es una burocracia, es un tema de elevar la mejora de mi empresa, no solo en términos de seguridad de la información, sino en términos de desarrollo, en términos de productividad, continuidad de negocio, ¿de acuerdo? Y que vais a necesitar una herramienta. No os metáis sin una herramienta. Yo comercializo esta, pero podéis coger la que queráis. O sea, al final hace falta una herramienta, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y estoy disponible para cualquier pregunta que me queráis hacer al respecto. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Efectivamente, podéis participar directamente vía micrófono si queréis. Tenemos unos minutos. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro. Siempre preferimos que hagáis las preguntas vía micro. Aprovechar ahora que tenéis aquí a Luis. Y si no, también las podéis plantear por el chat. A ver, Federico, que has hecho una pregunta por el chat. ¿Quieres participar por micro? Me levantas la mano, ¿vale? Bueno, mientras Federico y otros que me están haciendo preguntas por el chat me levantan la mano para hacerla por micro. Luis, cuéntanos un poco. Tú, digamos, normalmente, porque entiendo que este tipo de herramientas que este Instant 27001 es una herramienta que, además de lo que es el coste que tiene o lo que es la propia herramienta, también tiene que estar tu servicio como para gestionar todo esto, ¿no? Porque no le vas a dejar a un cliente la herramienta y ahí compóntelas tú. A ver, yo, sí, claro, es obvio aquí. Vamos a hablar un poquito de costes, si queréis, que siempre son importantes. La herramienta son aproximadamente 1.900 euros. Yo creo que es un coste muy contenido para una herramienta de gestión de una ISO. Solo lo pagas una vez y no tiene coste de cloud ni nada, porque te lo puedes poner en tus propios servidores. Lo pagas una vez, repito, nunca más vuelves a pagar nada, con lo cual yo creo que es un coste muy aceptable. Obviamente, cuando tú te embarcas a tu empresa en un tema como este, con la complejidad que tiene, es verdad que vas a obtener muchísimos beneficios. Es más, en algunos casos va a ser una llave sin la cual no vas a poder entrar a algún cliente. O obtener una homologación o obtener un pliego. Sin esto no vas a poder o te van a tirar para atrás, ¿no? Claro que necesitas a alguien que te eche una mano, alguien que se haya enfrentado con esto alguna vez. Entonces, los consultores de implantación como yo, lo que hacemos es, yo no te pongo la herramienta encantado, que lo puedo hacer, porque al final es una herramienta, yo te vendo la licencia, encantado, adiós, muy buenas. Pero no tiene ni mucho sentido. Lo que tiene sentido es que alguien te acompañe en esa implantación. Por ejemplo, oye, en el pen testing, basta con que hagamos esto, estas evidencias son correctas,
oye, el tema de contraseñas, he puesto esto, ¿te parece correcto? Lo voy a demostrar así, ¿te parece correcto? O sea, este consultor de implantación, que es lo que suelo hacer yo lo que hago es acompañar a mis clientes para que con la herramienta, eso es como si fueran a hacer una carrera de coches, ¿no? El coche es la herramienta y yo le siento al conductor, vale, muy bien, te voy a explicar cómo funciona el coche y lo que tienes que ir haciendo, ¿vale? Y te voy a decir, aquí corrige en esta curva, aquí esto, pues lo mismo. O sea, no puedes meterte, yo no te lo recomiendo, ¿eh? A no ser que seas una empresa que ya tengas un consultor interno. Oye, no es que nuestra empresa ya tiene un experto interno en 27001. Perfecto. Pero si no, necesitas a alguien durante 1, 2 o 3 meses, que es lo que vas a tardar mínimo en adaptarlo. Los tiempos también son importantes. Hazte la idea de que necesitas que la gente le dedique tiempo a esto, necesitas mínimo 3 meses, porque entre que lo entiendes, le vas sacando tiempo. Habrán cosas que no tengas, por ejemplo, contratos. No hemos hablado de todo el marco legal, ¿de acuerdo? Un segundito, a ver si os lo puedo enseñar. Por ejemplo, hay todo un marco, un código de conducta, un marco legal, legislación que tenemos que cumplir. Pues imaginémonos, por ejemplo, ¿no? Identificación de la legislación aplicable. Pues a lo mejor resulta, y aquí tenemos requisitos legales, pulso. ¿Veis como todo me enlaza, ¿no? Y todo esto ya está hecho. Lo que pasa es que esto, bueno, esto está en idioma chino, no está traducido. Por ejemplo, políticas de cookies, RGPD, el Real Decreto tal porque estoy en el sector del juego, o en el sector del farmacéutico, o en el sector de la facturación. Claro, contratos con mis clientes, contratos con mis proveedores, contratos con mis empleados. Yo necesito modificar esos contratos. No, yo no los voy a modificar, los va a modificar tu departamento legal o quien tengáis en la empresa. Yo te puedo dar cláusulas, pero al final veis cómo requiere un trabajo hasta de modificar contratos, ¿vale? O, por ejemplo, oye, concienciación a los empleados, otro de los puntos de control, ¿no? Políticas de concienciación. ¿Ves cómo tiene un buscador? Rápidamente viajo al punto de control. Concienciación y educación. Pues obviamente, oye, ¿cómo lo hago, Luis? Pues mira, yo te recomiendo que lo hagas así, 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 así. Aquí te lo explica, pero a lo mejor añadimos algo más, ¿no? Vale. ¿Y cómo lo...? Bueno, veis que al final, meterse en esto. Yo, de verdad, o sea, yo he encantado de ayudaros y colaborar con vosotros. Pero podéis buscar también a otro consultor. Pero que, o sea, herramienta y consultor tienen que ir de la mano porque si no, es que os vais a volver absolutamente locos. O sea, vais a llegar a puntos que vais a decir, ostras, aquí no tengo muy claro cómo hacerlo esto, porque claro, si lo hago así, o lo hago tal, ¿vale? Ok. Perfecto. Es evidente que, Luis, te tienen que contratar junto con la herramienta, si no van a ir muy perdidos. Sí, sobre todo también porque a los consultores externos aportamos independencia y objetividad. O sea, si yo te tengo que decir que una cláusula de contrato no está bien, no tengo ningún interés en decirte que esté bien, ¿no? Entonces te voy a decir exactamente lo que está mal, lo que está bien, cómo lo veo. Te voy a dar ejemplos que hemos hecho en otras empresas. Entonces, por ejemplo, oye Luis, dame una política de copia de seguridad un poquito más amplia. Te la voy a dar, ¿vale? No la tiene que hacer la persona porque a veces, claro, las empresas dicen, es que yo no tengo ni idea de hacer una política de seguridad. Lo entiendo perfectamente porque no te has dedicado a eso nunca, ¿vale? Oye, ¿y cómo las evidencias, no? Oye, ¿y cómo demuestro que yo tengo una evidencia que mis certificados SSL no están sujetos a vulnerabilidades conocidas? Pues yo te voy a explicar cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Eso es asesoría. Claro. También hay que tener en cuenta eso, que como hemos dicho, si os fijáis aquí una cosita que siempre dice frecuencia. Todo esto no lo haces ahora y te olvidas. No, no. Tú lo haces ahora, lo pones en marcha. Imagínate la concienciación. Y dices, oye, pues todos los meses voy a mandar una newsletter a mis clientes, proveedores y trabajadores sobre concienciación de seguridad, virus que han salido o ataques conocidos. Además, en mi equipo humano de la empresa les formo cada 3 meses, les doy una charla, guardo estas evidencias, pero claro, esto es algo vivo. Cuando pase el año tengo que decir, vale, vamos a ver si realmente se ha hecho. Verificamos que se haya hecho, si se ha hecho, sigue en vigor esta forma de trabajar este punto de control.
ha pasado un año, ¿sigue en vigor? A lo mejor sí, pero a lo mejor no, porque no, mira, no está en vigor porque hemos cambiado y ahora hemos pasado de Amazon, eso sí que sería algo bruto, ¿no? Pero hemos pasado de Amazon a Azure. Ostras, este punto ya no vale, porque las copias de seguridad ya no las hacemos en Azure, las hacemos en Amazon, pero en Azure. Por eso hace falta un calendario donde todo esto, todos los puntos de control va mapeado al calendario. Hay puntos de control que se revisan trimestralmente, semestralmente y anualmente. Entonces, bueno, pues hace falta ese acompañamiento, ¿no? ¿Vale? Ok, a ver, Federico, te voy a abrir el micro. A ver, ahí te lo he abierto y ahora tienes tú que desmutarte, Federico. Ahora. Hola. Hola, hola. Ah, no te oigo. A ver si puedes. Hola. Federico, no te ¿Me oís oigo. ahora? Ahora Sí, sí. ahora Hola, perfecto. Perfecto. Adelante. buenas. Hola, Adelante, hola. adelante. ¿Me Hola, ¿qué oís tal? ahora? Sí. Perfecto. Hola, buenos días. Muchas gracias, Luis, por este webinar sobre la 27001. Muy interesante. A ver, yo te cuento. Nosotros, bueno, yo en concreto, normalmente hago consultorías relacionadas con los sistemas de gestión de la información orientado a la custodia y conservación de activos de cualquier entidad. Muy orientado a lo que son evidencias del negocio, lo que es el archivo electrónico y relacionado con la gestión documental. Entonces, bueno, ahí trabajo con entidades que ofrecen este servicio y has comentado antes algunos pliegos, algunos casos de éxito relacionados con la administración, pero yo me he encontrado con que nos exigen el Esquema Nacional de Seguridad. Sí, Entonces, entiendo por el análisis que hemos hecho algunas veces que también tiene su gestión de riesgos, es en sí algo como un sistema de gestión de seguridad de la información, pero orientado a la administración pública. Y entonces el inconveniente que hay muchas veces es nos adaptamos a la 27001, nos adaptamos al Esquema Nacional de Seguridad, nivel medio, nivel alto, ¿qué relación tiene la 27000 con el Esquema Nacional de Seguridad? Y luego en sí. entidades privadas, Mm, otra pregunta también, en entidades privadas nos encontramos a veces que, bueno, pues sí que asesoramos para que hagan con algún consultor como tú en este caso y que luego adquieran la certificación por una agencia certificadora, recomendamos que lo hagan, pero también, bueno, hay clientes que nos dicen, bueno, y si nosotros lo cumplimos y otra empresa no lo cumple o fallan en las medidas que dicen tomar, ¿hay alguna consecuencia legal por no cumplir la 27001? A ver, son dos preguntas, a ver si soy capaz de Son dos preguntas responderlas. diferentes. Primero el NS y luego las Sí, sí, consecuencias legales que pueda haber al no cumplir la 27001. claro. Eh, la primera pregunta es, efectivamente, no lo he dicho, hay otra alternativa que se llama el Esquema Nacional de Seguridad, que sobre todo está muy arraigado en el sector público. Es verdad. Entonces, hay un porcentaje de cuestiones comunes entre la 27001 y la NS. ¿Quiere decir que cumpliendo la 27001 cumplimos el NS? No. El NS No. tiene otros apartados, además de algunos que tiene la 27001. Entonces, suele ocurrir, efectivamente, yo suelo trabajar, la verdad, suelo trabajar mucho más para el sector privado, por muchas razones. Suele ocurrir que cuando vas a una entidad pública que te exija un sistema de gestión de seguridad de información, hay muchas probabilidades que te pida un NS, que estés adaptado al NS y no te exige tanto el 27001. A veces no, a veces en algunos pliegos dicen no, queremos que en este pliego pues tengas un auditor de seguridad y estés adaptado a la 27001. Depende, pero es verdad que mayoritariamente en el sector público está más arraigado el NS. Y es verdad que tiene puntos en común y puntos diferenciales. En mi web encontraréis algunos artículos de esto. Yo he hablado en mi web, luisvilanova.es, explico las diferencias y algunos de los puntos en común, ¿vale? Pero sí, es verdad. O sea, si estás más en el mundo privado que en el público, probablemente seguro que con la 27001 te va a valer,
pero si vas al sector público no te va a valer. Lo normal es que necesites adaptarte al esquema nacional de seguridad, ¿vale? Eso por ahí. Las diferencias y parentescos, ya te digo, ir a mi web que están explicadas. Luego, la segunda pregunta era, sí, relacionado con si yo tengo la 27001, pero mis clientes o proveedores no la tienen. Al final, yo tengo la 27001 y si un cliente no la tiene y me pone en riesgo, pues obviamente yo tendré que tener una serie de contratos contractualmente, los SLAs, contractualmente, es lo que me van a dar a mí SLAs y cláusulas, obviamente. Cláusulas de no disclaimer, de protección de datos, privacidad, confidencialidad, SLAs. Todas estas cláusulas son las que me van a proteger a mí frente a un posible riesgo que el cliente o proveedor me genere. Obviamente yo no puedo estar encima de mi proveedor de si su firewall está actualizado, el firmware y las firmas de virus, porque es imposible. Yo sí que puedo poner contractualmente que la responsabilidad, diligencia, etcétera, de estas medidas de seguridad y otras, tanto de conocer las mías que yo le exijo a él como las que él tiene que tener, es suya y que tendrán una en caso de incumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es contractual, es un tema legal. Luego, es verdad que a veces sí que se ponen cláusulas como que yo, cliente de ti, puedo, o yo, proveedor tuyo, podré, generalmente es al revés, cliente y proveedor, yo puedo una vez anualmente auditarte a ti, ¿no? Porque yo cumplo la 27001 y dentro de mi 27001, uno de mis requisitos es que yo audito una vez al año a los proveedores más críticos. Eso lo puedo hacer también, ¿vale? Entonces, cláusulas contractuales, igual que con los trabajadores. O sea, es decir, igual que con los proveedores, clientes, trabajadores. Cláusulas contractuales son los que al final me terminan, como hemos dicho antes, una commodity, donde el mundo donde yo ya no puedo entrar me marca las herramientas que yo puedo utilizar, ¿no? O sea, sería la parte contractual. Obviamente, contra más documentado esté en el contrato, mejor podré yo defenderme ante un problema. Si yo no lo documento en el contrato, pues quizá no pueda defenderme. Por ejemplo, disponibilidad. Imaginémonos si yo estoy utilizando un sistema externo yo tengo un sistema que mis clientes utilizan mi cloud, mi software en Cloud SaaS, y yo además estoy utilizando un content server externo de otra empresa, pues como ese content server no me funcione, yo no voy a poder ofrecer ese servicio a mis clientes. Por lo tanto, si ocurre algo, yo tendré que ir contractualmente contra ellos. Si yo quiero ofrecerle, estoy diciendo, yo ofrezco un 99,99 disponibilidad a mis clientes y es lo que les estoy vendiendo, pues obviamente contractualmente tendré que indicar eso contra mi content server, porque si yo no lo pongo en el contrato, pues él podrá luego decir, oye, yo nunca en ningún momento te he dicho que yo voy a cumplir, por mucho que tú tengas la 27001. Yo en ningún momento te he dicho que contractualmente, pues a lo mejor, ¿sabes? O sea, esto Sí, sí, realmente, claro. este contrato está mal. Sí, sí, gracias. Sí, Vale, entendido. pues nada. De todas formas, luego por correo electrónico me podéis hacer cualquier pregunta si no me he explicado bien, ¿eh? O por teléfono, vamos, lo que queráis. Ponlo otra vez Sí. tu email, Luis. Vale, pues muchas gracias, Federico. Bueno, pues ya estamos sobre las 12:30, Luis. Así que si te parece, vamos a ir cerrando ya. Vale. Ahí tenéis el mail de Luis. Mencionar que lo habéis visto en el webinar de hoy. Muy bien, pues Luis, muchísimas gracias. Nos vemos el año que viene. A vosotros, feliz Navidad y próspero año nuevo. Y a todos vosotros, pues nada, muchísimas gracias por asistir. Recordaros que tenemos otro webinar precisamente esta semana de ISO 27001 con los otros colaboradores también de ciberseguridad que tenemos. Así que todavía estáis a tiempo de apuntaros. Muchísimas gracias a todos. Ponernos en las listas blancas para poder recibir próximos webinars de Luis. Y nada, hasta la próxima. Un saludo. Luego, gracias.